Y listo. Bueno, ahora sí. Vamos a ver este video introductorio que nos habla de los servicios que se ofrecen a través de la infraestructura de red, para tenerlos en cuenta y hablar, por supuesto, de unos equipos especiales dentro de la red o dentro de la infraestructura, que son los servidores. Entonces, miremos aquí un momento. A client computer uses client software to request the service of a server. The server computer uses server software to provide services to one or more clients. DHCP, or Dynamic Host Configuration Protocol, is a network service that allows a DHCP server to provide addressing information to client computers. This DHCP client has been configured to obtain its addressing information automatically from a DHCP server. This is the default on most user computers and devices. The DHCP client sends a DHCP request message asking the DHCP server for this information. The DHCP server may be a local router or a server computer. The DHCP server will then respond with the appropriate addressing information. This will include a specific IP address for the client and can also include an address for the default gateway and a DNS server. DNS, or Domain Name System, is a network service that provides an IP address for a known domain name, such as a URL. In this example, the user has entered the URL www.netacad.com into a web browser. However, to request this information from the web server, the client needs to know the IP address of the web server. The client sends the DNS server a DNS request message asking for the IP address associated with the domain name www.netacad.com. The DNS server will determine the answer and respond to the client's request with the proper IP address. The client can now send its HTTP request to the www.netacad.com web server. HTTP, or Hypertext Transfer Protocol, is a network service that provides for the delivery of World Wide Web messages between a client web browser and a web server. The HTTP client using a web browser requests the information associated with a specific URL from a web server. The HTTP server, or web server, responds by sending the client the files associated with this specific website. This may include HTML code, images, audio, and video. Bueno, esto es como una parte introductoria. Algo que nos debemos acordar de la clase pasada, cuando hablamos de la infraestructura de red, es que básicamente hay un rol pues muy importante, que es el cliente del servidor. En el video pasado pues nos estaba mostrando un rol, o bueno, tres roles realmente, bastante importantes de servidores, que se pueden ofrecer a muchos clientes en el mismo sistema o el mismo modelo que se maneja a través de las redes, que es el modelo servidor y cliente, o cliente-servidor. Entonces básicamente sí dependemos mucho de ese servidor, todos los que somos clientes, para que se nos suministre un servicio pues muy especial. Realmente son muchos servicios los que se pueden ofrecer, pero pues hay unos, digámoslo así, más importantes que otros, o unos que nos permiten acceder al resto de los servicios, y por eso pues hay unos servidores pues más especializados que otros a la hora de ofrecer servicios, pero sigue siendo el mismo modelo
cliente-servidor. Alguien necesita un servicio, que en este caso sería el cliente, y el servidor pues es el que va a ofrecer ese servicio a través de la infraestructura de red. Un servidor importante, el servidor de DHCP. Eso es un servidor que todo cliente necesita obligatoriamente. Es como la puerta de entrada a la red, ¿sí? A la red que vamos a conectarnos o a la infraestructura de red. En este caso, un servidor de red de DHCP, perdón, va a asignar o a darle o a prestarle, digámoslo así, una serie de configuraciones a los equipos cliente. Entonces, cada uno de los clientes que se conecte a una red, lo primero que va a hacer es solicitar un servicio. Y ese servicio se lo va a solicitar a un servidor que se llama DHCP. Esa configuración que se le va a enviar o que le va a enviar el servidor a ese cliente que está solicitando el servicio, pues le va a permitir ser parte de la red. Digamos que inicialmente los equipos que ustedes van a llevar o que en algún momento se tienen dentro de una empresa, en un principio pues no pertenecían a la empresa o no pertenecían a esa infraestructura de red hasta que no se conectaron a ella y no solicitaron un servicio a este servidor que es el DHCP. Entonces, cuando ya el servidor DHCP, por supuesto, les suministra el servicio, eso hace que en algún momento los clientes ya pasen a pertenecer a esa infraestructura de red, a ese grupo de red, porque adquieren pues una serie de configuraciones pues bastante importantes. Entonces, por aquí hay un ejemplo en esta imagen de los servidores de DHCP, ¿sí? O donde puede haber un servidor de DHCP presente, ¿sí? Esa es una de las formas que puede obtener un DHCP. ¿Listos? Entonces, el DHCP, vamos a mirarlos, por ejemplo, desde la casa primero. El primer servidor de DHCP, aunque no sepamos si lo tenemos o no necesariamente tenemos que saber que lo tenemos, está en una red doméstica, está en nuestra casa. Entonces, esa red doméstica o ese servidor de DHCP está incluido dentro de uno de los equipos que nos instalaron los proveedores de servicio de Internet. Eso hace que ese equipo que nos lo instalaron y nos dejaron conectado a nuestros equipos en la casa, ¿sí? También adquiera pues ese rol de servidor de DHCP. No solo es una conexión que nos está estableciendo o un camino que nos estaba estableciendo ese equipo hacia el proveedor de servicio, hacia el ISP, y por aquí hay un ISP, sino que adicionalmente él nos está ofreciendo un servicio. Entonces él hace las veces de un servidor. En este caso, pues el servidor es simplemente un equipo de comunicaciones. Y ese equipo de comunicaciones, si ustedes lo ven aquí, tiene la forma de un router, ¿sí? Recuerden que este círculo o este cilindro con estas dos flechitas hacia adentro y dos flechitas hacia afuera, pues es un router. Y muchos de los que nos dejan en la casa, cuando le contratamos un servicio a una empresa ISP, pues es un router inalámbrico. Porque adicionalmente, pues yo me puedo conectar de forma inalámbrica con los dispositivos que tengo en la casa. Y yo paso a ser el cliente. Entonces aquí en la casa es el primer modelo cliente-servidor que tenemos. Y el primer servidor de DHCP que nos podemos encontrar. Bastante sencillo en ese modelo de la casa, ¿sí? Un equipo que nos dejó el proveedor pues sí, una de las partes es la comunicación hacia el proveedor y la otra es de la comunicación de ese equipo, de ese router inalámbrico a los clientes. Y ahí es donde se ofrece ese servicio en este caso, ¿sí? Localmente. En este caso,
el router inalámbrico pues nos ofrece un servicio de DHCP. ¿Qué es lo que vamos a tener en un servicio de DHCP? Una serie de características, ¿sí?, de configuración que nos permiten, por ejemplo, saber que cada uno de estos equipos, ¿sí?, digamos que este equipo que está aquí en la parte de abajo es el 1, este es el 2 y este es el 3. Y eso permite que en algún momento pues ellos estén identificados dentro del conjunto de equipos que hay en la casa. Si usted tiene un celular y tiene un portátil, por ejemplo, eh, pues los dos están identificados dentro de la red y están identificados con un número, y ese número pues lo hace diferente, ¿sí? Hace que el celular sea diferente, hace que el equipo el PC sea diferente, y empieza a ver pues esas variaciones dentro de los equipos. Por supuesto, pues la idea es también de organización, ¿no?, de administración, de saber que hay equipos conectados, de saber, por ejemplo, cuántos hay. Bueno, eh, eso sirve también para administrar. Y por supuesto para enviar el tráfico que se va a mover a través de la red. ¿Sí? Toda la información que se va a mover a través de la red, pues necesita un destino. Y en este caso los clientes, pues si usted los identifica, eh, por supuesto la información se va a ir para cada uno de los clientes. Así, así estén en la misma red y estén conectados al mismo equipo inalámbrico, pues cada uno va a tener el tráfico que le corresponde, ¿sí? Como si tuviera una etiqueta el tráfico, y esa etiqueta pues dijera que va a ir para el equipo 1, 2 o 3, ¿sí?, el tráfico que esté llegando a la casa. Bien, entonces esos datos pues son bastante importantes. Hay otros adicionales, pero pues ahorita no vamos a profundizar mucho en eso. Realmente son varios, ¿no? Hay algo que se llama la dirección IP, hay algo que se llama la máscara de red, eh, hay algo que se llama la puerta de enlace, y hay un servicio que ahorita vamos a hablar que se llama un DNS. Entonces esos datos, digamos, son datos que el servidor de HCP pues es el que se va a encargar de asignarlos, ¿sí? Esos datos son bastante importantes y se los asigna a cada uno de los equipos de la casa. Todo con el fin de, digamos, de diferenciarlo y darle unas características para que ellos puedan comunicarse también eh, hacia la parte externa, ¿no?, hacia Internet, digámoslo así. Bueno, internamente también se puede. En otro escenario, ya tratando de salir de la casa, mi equipo de la casa eh, también necesita ser diferenciado con otras casas que están en el vecindario. Entonces, a este señor, que es el router de la casa, ¿sí?, este señor hacia afuera o hacia la conexión del ISP, él va a hacer las veces de cliente. ¿Listo? Cliente del ISP. ¿Listo? Donde el ISP también va a tener un servidor de HCP. ¿Sí? Por supuesto, mi equipo en la casa, mi router inalámbrico, hacia afuera para poderse conectar hacia el ISP, pues necesita también una identificación. Necesita también unos parámetros configurados dentro de él. Y en este caso, pues cuando uno conecta el equipo enrutador inalámbrico a la línea externa o a la que le colocan el proveedor, puede ser eh, con una línea telefónica ASL o fibra óptica. En ese momento este equipo empieza a hacer solicitudes y empieza a pedir una serie de datos de configuración. Entonces empieza a buscar también el servidor de HCP, en este caso el servidor de HCP del proveedor de servicio. ¿Listo? Y entonces en mi casa, eh, cuando yo necesito conectarme a internet, pues lo primero que voy a hacer es hablar con ese servidor de HCP para que él me asigne una configuración. Ya cuando él me ha identificado dentro de todas las casas que tenemos en el barrio y en la ciudad, y él me ha dado una identificación única, entonces esa identificación sí me va a permitir diferenciar el tráfico de otras casas vecinas. Entonces ya sabemos que todo lo que consulten en mi casa pues es distinto a lo que consulten en la casa del vecino.
¿listo? Si estamos conectados a la misma empresa. Por esa identificación. También es una de las formas que me va a permitir pues diferenciar ese tráfico. Entonces el servidor de HP también puede existir en el ISP, ¿sí? Y ese pues en ese caso nos va a asignar una serie de configuración. Entre esos casos como lo que les decía, por ejemplo, una dirección IP, ¿sí? Cuando vean redes pues ya se centra más en, en este concepto que es una dirección IP y bueno, unas versiones que hay y cómo se sacan pues esas direcciones o se calculan esas direcciones y se utilizan. Y bueno, y tiene muchos fines realmente. Ese protocolo pues básicamente es que se tiene que profundizar en la parte de redes. Pero aquí ya aparece el primer servidor también externo, ¿sí? Fuera de mi casita, y que este lo tiene pues el proveedor de servicios o el ISP. Ya en una empresa es un poquito distinto. ¿Qué podría pasar en una empresa? Que una empresa pues tenga su propio servidor de HCP, ¿sí? Ya no es un router inalámbrico necesariamente, ¿sí? Puede ser un escenario grandecito, no de varios decenas de empleados, y efectivamente pues ellos tengan la infraestructura para colocar un servidor propio, un equipo servidor que haga las funciones de DHCP. Entonces, ¿qué es lo que hacen todos los equipos clientes cuando se van a conectar? Pues ir a hablar primero con el DHCP. Y el DHCP les va a asignar eh, una serie de informaciones y esa serie de informaciones pues es la que les sirve para hacer parte de la red empresarial, ¿sí? Y por supuesto con esa identificación también que le están asignando pues él va a tener una identificación propia dentro de la red y se sabe pues ya qué equipo es dentro de la red. Se diferencia de los decenas de equipos que puede haber dentro de esa red. Entonces ahí también habría otro escenario, un servidor de DHCP dentro de la empresa, ¿sí? Ahí ni siquiera estamos hablando de que estamos fuera de la empresa, sino que estamos dentro de la empresa. Entonces ahí es donde aparece pues el famoso servidor. Aunque ya lo conocemos en la casa, ¿sí? Aunque no sabemos muchas veces que lo tenemos, pero ahí dentro de ese equipo enrutador pues hay un servicio de HCP o un servidor de HCP. En las empresas pues estará en un cuarto separado, ¿sí? Donde están los equipos, ese servidor. En los ISP también tendrán su cuarto por allá con servidores de DHCP en su data center y pues ellos atenderán a todas las solicitudes de las casas o inclusive de algunas empresas también que necesitan ese servicio. También pues se puede tener un servicio de HCP, ¿sí? En el proveedor de servicio con router. Entonces los routers también pueden cumplir esa función, así como lo cumplían en la casa. No necesariamente pues tengo que tener un equipo servidor, ¿sí? Sino que ellos como router pueden hacer también el trabajo de ofrecer el servicio de HCP. Entonces, por eso es que también aquí hay un escenario donde hay un servidor de HCP, ¿sí? Para una conexión, por ejemplo, móvil, ¿sí? Y las conexiones móviles pues también van a necesitar una identificación y van a necesitar una serie de parámetros y efectivamente pues esas identificaciones eh, que se hacen también en dispositivos que son inalámbricos, que son móviles, pues también los puede atender un router. Y ese router pues va a recibir las peticiones y también va a ofrecer la configuración que se necesita. ¿Listo? Entonces, esos son escenarios donde existe un servidor dentro de las infraestructuras, para tenerlo en cuenta. Más adelante, pues, cuando vean las redes, se profundizará más en el concepto de HCP y de ese protocolo, que es exactamente lo que ofrece. Pero básicamente ese es el primer servidor que es supremamente importante dentro de la infraestructura, ¿sí? Sin ese no nos podríamos conectar así nomás, ¿sí? A nuestras redes. No podríamos ser parte de un conjunto de una red, por ejemplo, empresarial. Si en algún momento pues no podemos identificar a este señor, ¿sí? Y hacerlo pertenecer a una red corporativa, ¿sí? Si uno de los equipos no lo podemos identificar y no hay forma de que establezca comunicación con el servidor de HCP,
pues la configuración no se le va a colocar a ese equipo y ese equipo va a quedar aislado, ¿sí? Y entonces ese equipo pues digamos que va a tener problemas de comunicación porque no se puede comunicar con los equipos de la empresa, con las impresoras, con los recursos y por supuesto pues tampoco va a poder salir hacia internet, ¿sí? A través de los equipos empresariales. Entonces ese servidor de HCP pues es supremamente importante, ¿bien? Para que lo tengan presente. El otro servidor bastante importante es el servidor DNS. Entonces ese servidor DNS, ¿qué es lo que hace? Eh, todos estamos identificados a nivel mundial, ¿sí? Con nuestras conexiones, por ejemplo, nuestro router que está en la casita, pues tiene una serie de identificaciones que acaba de recibir por DHCP. Entre esos, pues, como les decía, una IP. Esa IP hace que en algún momento, pues, yo esté identificado. Entonces, yo ya tengo una identificación dentro de mi casa, dentro de mi router, dentro de mi empresa, etcétera, etcétera, ¿sí? Ya sé que puedo recibir información, ¿sí? O cuando yo la envíe, pues también está identificada la información y la puedo enviar. Pero eh, fuera de eso, cuando yo necesito hacer una conexión a Internet, los clientes, por lo general, utilizan un software. Y ese software es un software de navegación o un navegador. Ese software de navegación o ese navegador eh, va a permitir hacer búsquedas de ciertos equipos importantes que contienen información a los cuales pues yo quiero consultar, ¿sí? Y esas búsquedas se hacen a través de unas direcciones. Entonces, por aquí hay una dirección, un ejemplo, ¿sí? De una dirección que dice http://www.cisco.com. Esa es una dirección que por lo general podemos colocar dentro de nuestros navegadores, ¿sí? También conocida como una URL. Entonces, esa URL es, digámoslo así, una dirección, ¿sí? Y esa dirección es del recurso, ¿sí? O del servidor que contiene la información que yo requiero. ¿Listo? Entonces, yo requiero pues la información de la empresa Cisco, ¿sí? O de, bueno, cualquier empresa, Sena, etcétera, lo que sea. Inicialmente, mi equipo cliente, él no conoce, ¿sí? No tiene ni idea dónde está esa información, ¿sí? Entonces, él hace una petición a, digámoslo así, a un servidor, también bastante importante. Y ese servidor, que se llama el servidor DNS, reconoce esa dirección, ¿sí? Esta que acabamos de mencionar, la de Cisco, por ejemplo, ¿sí? Y en su base de datos de información o en su información que contiene ese servidor DNS, él sabe cuál es la identificación, cuál es la IP, ¿sí? Del servidor de Cisco. Entonces él tiene una información, por ejemplo, donde contiene la IP, ¿sí? Del servidor de Cisco, acá esta IP va a ser la de Cisco, y ¿Qué la vamos a comprar? adicionalmente la tiene relacionada con una dirección URL. ¿Listo? Entonces por acá está, por ejemplo, Cisco. Cisco.com. ¿Listos? Bueno. Esa búsqueda inicial de esa dirección URL, pues digamos que nosotros no conocemos dónde está el servidor de Cisco. Entonces le tenemos que pedir ayuda pues a otro. ¿Quién es ese Mira otro? qué servidor. El servidor DNS. ¿Listo? Ese servidor DNS es el que nos va a ayudar a convertir esta dirección que estamos ¿Galletas? consultando
¿sí? ¿Llevamos Cocoset o qué? Una dirección ¿O IP. llevamos Super Coco en barra? Me ha dado Super Coco en barra y al niño que le llamo. A él casi no le gusta eso, no sé. Unas frunas para, sí, por favor. Bueno, Wilson, cierra el micrófono. Se me abrió. Bueno, listo. Antes de que nos antoje más de Cocoset y de lo que estoy comiendo. Bueno, listo. Entonces ese servidor DNS, ¿qué es lo que hace? Relaciona esa dirección que yo estoy buscando, la de Cisco, con una dirección IP. En este caso la del servidor de Cisco. ¿Listo? Él sí tiene esa información. Si no la tiene, pues él lo que hace es buscar en otro servidor DNS. ¿Sí? Y entonces hay servidores DNS para todo lo que sea .com y hay servidores, por ejemplo, DNS para lo que sea .co y hay servidores DNS para lo que sea .edu y bueno, todo eso se llaman dominios. ¿Listo? La palabra dominio pues es bastante importante. Y esos dominios .edu, .co, .org, bueno, lo que sea que encuentran ustedes en esas direcciones, pues eso también tiene servidores DNS, ¿sí? Bastante especializados porque ellos tienen el listado de todos esos dominios o de todas esas direcciones con esos dominios. O le dan a uno idea, es como si fuera un conjunto de equipos que en algún momento pues entre todos se ayudan y entre todos eh, pues solucionan el problema, ¿sí? De la búsqueda de esa dirección. En este caso pues la de cisco.com. Entonces el servidor DNS pues ahora sí nos dice cuál es la IP, ¿sí? Él nos dice cuál es la IP. Ya voy a cambiar un momentico aquí la imagen. ¿Listo? Porque la tiene ahí almacenada, él ya sabe cuál es la dirección de Cisco, ¿sí? El servidor de Cisco dice, ah, sí, sí señor, yo conozco, perdón, el servidor de NS. Yo conozco el servidor de Cisco y la dirección con la cual se identifica ese servidor, que es una dirección IP, pues es esta. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace el servidor? Pues el servidor DNS le envía esta información al cliente. ¿Sí? El cliente no sabía antes cuál era esa dirección. Ahora sí, pues él va a aprender cuál es esa dirección. Entonces, esa consulta DNS pues es bastante importante. ¿Listo? Entonces, el cliente ya sabe que el servidor de Cisco pues tiene una dirección, ¿sí? Y en ese momento, esa conexión, digámoslo así, se deja de utilizar con el DNS y el cliente lo que hace es ir a dirigir toda su comunicación, ¿sí? Directamente a la dirección, en este caso, del servidor. ¿Listo? Entonces, ya aquí el cliente pues va a hacer conexión hacia internet, pero realmente ya no necesita el DNS para nada porque ya sabe cuál es la dirección del servidor de Cisco y entonces ya se dirige al servidor de Cisco para hacer una famosa petición de información. ¿Listo? Entonces ahí sí, cuando el servidor DNS le suministró esa IP o esa dirección o esa identificación al cliente, el cliente se la aprendió y el cliente ya empezó a hacer las comunicaciones directamente hacia el servidor de Cisco. Entonces sin el DNS o sin ese servicio DNS, pues básicamente no podríamos relacionar una dirección que nosotros escribamos en nuestro navegador, ¿sí? O que la busquemos a través de un buscador dentro del navegador como Google, ¿sí? Y no la podríamos convertir, digámoslo así, a una dirección IP a la cual yo le pueda enviar pues información, ¿sí? O peticiones. Profe, Bien, cuénteme. profe, esas direcciones IP que usted está indicando ahí, bueno, el ejemplo que usted da de Cisco, esa dirección IP ya está creada ya, o sea, esa dirección IP ya está creada, ¿no? Ya está en el servidor y ya está en el, en el DNS ya está creada en la nube, digamos en el servidor, ¿no? Sí, esa dirección ya la tiene el servidor. O sea, si yo la voy a consultar y ya la información existe de Cisco hacia el servidor DNS, pues el servidor DNS ya efectivamente ya tiene la dirección y la puede asociar a ese nombre que nosotros buscamos. ¿Listo? A este nombre que es el que buscamos en un navegador que es HTTP, www, bueno, lo que sea, la dirección que sea.
Sí, ya la tiene. ¿Cómo se asigna? Ya es otro cuento, ya es otro cuento un poquito más largo. Ya el manejo de las IPs, como les digo, pues es más de redes. Pero efectivamente, pues hay una clasificación de direcciones. Hay unas que se llaman públicas, hay unas que se llaman privadas. Las que consultamos en Internet son públicas, ¿sí? Y las que están dentro de nuestra casita son privadas o dentro de nuestra empresa. Entonces, hay una diferenciación y hay otras diferenciaciones, bueno, por una serie de elementos adicionales, por asignaciones que realmente tienen que ser organizadas por instituciones a nivel mundial. Entonces, esas direcciones no es que alguien se las inventó y alguien diga, yo quiero tener la dirección, eh, bueno, esa misma que está ahí escrita, pero terminada en 7. No, eso todo está organizado para que la gente pues pueda acceder a cierta cantidad de direcciones sin que de pronto, no sé, usted tenga la misma dirección que alguien en Europa, ¿sí? Entonces hay un grupito de direcciones para Europa, hay otro para Asia, y por supuesto hay instituciones que se encargan de la organización de todas estas asignaciones porque esto es pues un negocio bastante grande, ¿m? El de asignar pues equipos a nivel mundial, ¿sí? Para que todo el mundo se pueda conectar. Entonces por eso se necesitan pues unas instituciones bastante grandes que manejen estas identificaciones. ¿Y cómo funciona todo el protocolo Profe, de otra pregunta. TCP? Cuénteme, cuénteme. Profe, ya que usted habla sobre las direcciones IP que, digamos, están establecidas en un país, por ejemplo, en Asia, y son diferentes en todo lado, pues anteriormente, como yo trabajaba en soporte técnico, normalmente cuando salían las direcciones IP repetidas, eso generaba mucho conflicto y nos tocaba cambiar las direcciones IP de, bueno, de la 192 a la 10 o de la 27 a tal, porque llevábamos un conteo de direcciones IP, entonces dos clientes con la misma dirección IP, eso genera un conflicto y no hay internet ninguno, entonces ninguno tiene, entonces ahí sí, eso de direcciones IP ahí sí está grave, es así. Sí, señor, eso es de la forma local. eh, y cuando uno no utiliza este señor, que se llama el servidor de HCP, pues tiene muchos problemas de esos. Por eso este servidor de HCP es tan importante. El que va a administrar las direcciones es el servidor de HCP. En el momento en que entra la mano de una persona, ¿sí? A colocar esta identificación de forma manual, entonces ahí es donde surgen los problemas. Porque no le dan el trabajo al servidor de HCP y ese es el trabajo de él. Y él está especializado en no repetir y no cometer esos errores. Entonces, cuando las empresas omiten este servidor de HCP, que es supremamente importante, pues internamente lo que hacen es colocarla de forma manual, ¿sí? Los registros de forma manual pues pueden ser erróneos y efectivamente pues eso causa problemas. Entonces, internamente dentro de la empresa pues sí se pueden presentar esos problemas. Pero para eso son los servidores de HCP, por eso es que son importantes. Eso es por eso se los comentaba de primeras, porque esos son, digamos, los más importantes de todos. No significa que yo no lo pueda hacer de forma manual. El problema es que de forma manual, pues, el escenario puede causar inconsistencias y esas inconsistencias, pues, claro que son fallas, que en algún momento, pues, ni siquiera los va a dejar conectar, ¿sí? Por esa misma repetición de identificaciones. ¿Listo? Entonces es mejor dejarlo automático y es mejor tener ese servidor de HCP para que no haya ningún problema dentro de los escenarios de red. ¿Listos? Bueno, sí, ese era Wilson que nos iba a gastar super coco. Listo. Bueno, entonces ese otro servidor de HCP y este DNS pues son supremamente importantes. Quiero navegar en internet, pues imagínese usted aprendiéndose las direcciones de todas las páginas que tiene que navegar. Entonces ese numerito que usted ve ahí, bueno, eso es un ejemplo. eh, Ese numerito usted tendría que aprendérselo por cada uno de los sitios que usted se fuera a conectar. Entonces, pues eso sería, sí, hasta de pronto ilógico tener que aprenderse todos esos números, y que son números, pues, que pueden variar, ¿no? Y ahí tienen, más o menos es como, eh,
2 a la 32 posibilidades de direcciones distintas, ¿sí? Entonces, eleve 2 a la 32 y eso pues le da una cantidad de números impresionante. Entonces, ahí es cuando no nos podemos aprender todo eso. Entonces, alguien tiene que hacernos ese trabajo. Alguien tiene que convertirnos esos nombres que nosotros estamos digitando en el navegador, ¿sí? O que estamos buscando a través de nuestro navegador, convertirlo en direcciones. Y ese es el trabajo de DNS. Él se va a encargar de aprenderse pues todos esos numeritos, de aprenderse o relacionarlos con los nombres. Y por supuesto, pues por eso es que es tan importante ese servidor DNS. Hay otras variaciones de DNS también que cuando uno se va aprendiendo las cosas, por ejemplo el cliente, pues él también puede guardar información y él también puede ser su propio DNS, ¿sí? No gigantesco y no de todas las direcciones a nivel mundial, sino de lo que él consulte frecuentemente. Entonces, puede que él también almacene información del DNS, ¿sí? De forma local en el equipo. Y pues no haya que consultar un servidor DNS porque ya se aprendió una dirección. Pero pues a nivel mundial hay cualquier cantidad de direcciones y pues él no podría hacer el trabajo. Por eso es que necesitaría de un servidor DNS para que haga ese trabajo. Convertir los nombres a direcciones IP. Y esa IP pues después es el medio de comunicación. Bien. Ya no tan necesario como los otros dos. ¿Sí? El servidor de impresión pues va a manejar eso, va a administrar la parte de impresión. Eh, Muchas veces pues nosotros no necesitamos el servidor de impresión porque estamos conectados directamente a la impresora, ¿sí? De forma local. Entonces pues el servidor de impresión termina siendo su equipo. Pero en las empresas pues suele haber distintos sistemas de servidor de impresión que administran pues toda la información que se envía a las impresoras. Se sabe de dónde llega, de los clientes. Se sabe, por ejemplo, pues mucha información que tiene que ver con la cantidad de hojas, con el texto que está dentro de las hojas, con la forma de comunicarse del equipo cliente hacia el servidor y por supuesto del servidor a la impresora. ¿Sí? La administración de la cantidad de impresiones que se está enviando, eh, inclusive la parte de seguridad también se puede manejar con ese servidor. Entonces, eh, todo lo que sea servicio de impresión y toda la parte de administración de trabajos de impresión, pues va a pasar a un servidor, ¿sí? Y así pues no necesitamos estar conectados directamente a la impresora. Por eso es que en las empresas pues ustedes se van a dar cuenta que hay una impresora pues por un área grande y todos en algún momento pues podemos tener acceso a esa impresora dentro de una empresa. Y no necesitamos pues una impresora conectada a cada uno de los equipos para poder imprimir. Entonces, a través de ese servidor se va a administrar pues todo ese servicio de impresión. ¿Listo? Lo mismo puede pasar con la información. Entonces, mi servidor puede guardar información, así como nosotros guardamos información en carpetas. Y ahí colocamos pues, digamos, no sé, nuestros trabajos que vamos realizando, ¿sí? Y somos organizados. Esa información cuando nosotros la hacemos, pues por lo general la hacemos en nuestros equipos. Sin embargo, en las empresas se suele mover esa información, ¿no?, a algo que se llama un servidor de archivos. Y cada vez que se necesite consultar esa información, pues no está almacenada directamente en el equipo cliente, en mi PC, sino que se almacena en un servidor de archivos. Entonces ahí es donde yo puedo estar consultando pues mucha información, ¿sí? Inclusive a través de internet también pues está el escenario de que yo puedo descargar archivos de internet, ¿sí? Y por supuesto esos archivos cuando yo los descargo eh, de alguna página que yo esté consultando, pues los estoy descargando de un servidor de archivos, un servidor que se encarga exclusivamente de administrar toda la información eh, de archivos que se pueda tener, ¿sí? Y por supuesto pues de suministrarla al cliente que se necesite, ¿sí?, o el que haga la petición. Entonces hay pues unos protocolos para hacer esas conexiones hacia sus servidores, pero básicamente pues la función es almacenar información dentro de esos servidores para que pues el cliente que la necesite o el cliente que esté autorizado para acceder a ella pues la pueda descargar. Entonces por eso es que nosotros también podemos descargar pues mucha información
remotamente, ¿no? A través de internet. Y hay muchos sitios donde nosotros podemos descargar información. ¿Qué pueden tener ellos para suplir esa necesidad? Pues un servidor de archivos. ¿Sí? No es un servidor de HCP, no es un servidor de NS, es un servidor que simplemente se dedica a almacenar archivos. Si son escenarios más pequeños, pues ya dentro de un mismo equipo, pues no, ellos no tienen más plática para tener más servidores diferenciados, entonces pues aquí meten todo. ¿Sí? Ahí meten en el servidor el de HCP, el DNS, meten el servidor de impresión, meten el servidor de archivos y todo está ahí. También puede ser eso, ¿sí? Cuando no se tiene pues digamos mucho dinero para tener un servidor distinto para cada cosa. Bien. El otro servidor, también bastante importante, es el servidor web. Entonces, ¿qué es lo que básicamente tiene el servidor web? Pues información. ¿Sí? No necesariamente los archivos que vamos a descargar, como el servidor de archivos, sino que lo que contiene es información de las páginas web que nosotros descargamos o que nosotros consultamos. Entonces, toda la información del servidor, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la petición, por ejemplo, al que estábamos hablando ahorita, a Cisco, ¿sí? Ya sabemos quién es el servidor de Cisco. Entonces, esa dirección a la cual yo envío la comunicación, realmente la estoy enviando al servidor web, ¿sí? de esa empresa. Entonces, a mí me están dando no la dirección de todos los servidores ni de un servidor específico de esa empresa, no sé, como un DHCP, un DNS ¿sí? O otro más, de la parte interna, sino que nos están dando la dirección de un servidor que es el servidor web. Y ese servidor, pues, ¿qué hace? Cuando yo le hago la solicitud, ¿sí? Que me envíe información de la página de Cisco en este caso, o cualquier otra, pues ese servidor va a empezar a entablar una conversación con el cliente, ¿sí? Y le va a enviar la información. Entonces, en el cliente, ¿qué va a pasar? Pues él le va a cargar la información de la página web, en este caso de Cisco, o cualquier otra que se esté consultando. Entonces, todo esto que están viendo ustedes ahí en pantalla está a través de un navegador y por supuesto yo tuve que establecer una comunicación eh, hacia un servidor web, ¿sí? En este caso el servidor de Netacad, eh, y ese servidor de Netacad pues me está suministrando toda esta información. Y cada vez que yo haga algún cambio en alguna de estas gráficas o cambie de página, pues el servidor tiene que enviarme la información, ¿sí? Y él tiene que empezar a refrescar toda esta información y enviarme toda esta información para que yo la pueda armar en mi navegador y la podamos ver en la forma en que la estamos viendo. Entonces esos servidores web pues son supremamente importantes porque pues, es el que contiene la información de todas las páginas que nosotros consultamos. Entonces también es uno de los más importantes servidores que vamos a encontrar. Otro servidor, el servidor de correo, que también es de uso común de nosotros. En este caso lo están tratando como si fuera un servidor pues a través de internet. Hay servidores también en las empresas de forma local, pero por supuesto en algún momento tienen que establecer una comunicación hacia afuera, ¿sí? Sin embargo, aquí en esta gráfica pues está es más un servidor web. ¿Listo? Vamos a ver. Listo. Esta persona que está cliente, ¿sí? En algún momento el que está creando un correo, el que está describiendo el correo, en este caso pues él necesita, digámoslo así, una cuenta de correo, ¿sí? Ya abierta, una cuenta en la cual pueda crear ese correo y esa cuenta pues está almacenada en un servidor de correo. Entonces hay un servidor que en algún momento va a contener ese correo que se va a enviar, ¿sí? Que por supuesto, bueno, puede ser otro servidor distinto, pero que por supuesto le va a permitir ingresar a su cuenta, ¿sí? Ingresar con un login, una cuenta de usuario y una contraseña, ¿sí? Y a través de ese logueo o ese login que se hace,
pues ya se sabe el servidor que efectivamente esa cuenta pertenece a ese servicio de correo. Entonces la persona pues crea su mensaje, ¿sí? Se la envía a ese servidor de correo, y ese servidor de correo pues lo que hace es empezar a entablar comunicación con otros servidores de correo. Puede ser de la misma empresa, digamos si el servidor de correo es de, no sé, de Gmail, eh, y el correo va dirigido a alguien de Gmail, pues todos van a hacer, esas conversaciones van a ser entre los servidores de correo de Gmail. Sin embargo, se puede hacer hacia otro servidor, ¿no? Por ejemplo, a uno de Hotmail o de Outlook, y se hace un envío, ¿sí? Hacia otro servidor distinto. Por supuesto, ese servidor va a almacenar ese correo, y una vez que lo almacena, cuando el cliente destinatario o cuando el cliente que tiene que recibir el correo, pues haga lo mismo, haga también un login y se conecte a la cuenta del servidor de correo, ese servidor de correo que recibió el correo del emisor, eh, pues va a actualizar la información del destinatario, y el destinatario, si quiere, pues efectivamente lo puede descargar o puede ya obtener información sobre ese correo que le acaba de llegar. Entonces, esos servidores de correo pues sirven para enviarnos esa información, ese correo electrónico, ¿sí? No importa si el servidor de correo es de X o Y empresa. Entonces, ahí en ese caso los servidores pues se hablan entre ellos, y nosotros pues a nosotros no nos interesa eh, mucho si se comunican, si no se comunican, si hablan en un protocolo X, el Y, ¿sí? Porque ya cuando veamos más infraestructura de la parte de red, pues sí nos va a interesar un poquito. Pero del lado del cliente, pues a mí me interesa es que llegue al destinatario. ¿Listo? Eh, ¿Qué suele suceder? Que esa forma de login o eh, acceso que se tiene inicialmente, pues se requiere que nosotros tengamos una cuenta de correo creada. Y esa cuenta de correo pues también tiene una configuración pues bastante especial. Eh, También está asociada, ¿sí? O también tiene que ser reconocida a través de ese correo electrónico. Cualquier variación en algún momento, estas direcciones son bastante sensibles eh, a letras, a números, a todo ese tipo de cosas. De pronto no a mayúsculas y no minúsculas, pero sí a las letras que usted coloca, y por una modificación que se haga, pues el servidor de correo no va a hacer todo su trabajo y no va a enviar el correo que usted cree al destinatario. Entonces, por supuesto, ahí es donde hablan del famoso rebote de correos, ¿sí? Cuando ese servidor pues no encontró el destinatario, ¿sí? Se habló con otros servidores de otras empresas, y efectivamente pues no existe ese destinatario. Entonces ahí es cuando efectivamente los correos no rebotan. Pero casi siempre pues los correos cuando rebotan son o que no existen las direcciones, o que yo estoy digitando pues las direcciones mal. Ese es uno de los problemas que casi siempre se presenta. Pero pues todo ese trabajo lo tiene que administrar el servidor de correo. Estos para que lo tengan presente. Bueno, preguntas, dudas hasta ahí, hasta esos servidores. Bien, listos. Bueno, este sí está en muchos sitios. Hay otros que no lo alcanzamos a ver necesariamente. Pero existen estos servidores que se llaman servidores proxy. ¿Listo? Entonces tienen un trabajo bastante especial, estos servidores proxy. En el escenario anterior, donde estábamos cargando una página de un servidor web, ¿sí? Que estábamos haciendo una petición de una página. En este caso, esa página que estamos consultando, y mientras que se carga y mientras que, bueno, después de que hacemos la solicitud y empieza a cargarse, esa página por lo general pues pasa a través de ese servidor proxy. Digamos que es un almacenamiento temporal, y adicionalmente es ese almacenamiento temporal de esas páginas pues también me sirve para aplicar algo de seguridad. Y efectivamente pues a través del servidor proxy, como es el que está cargando temporalmente esas páginas antes de que se suministren al cliente, eh, pues se puede empezar a ver cuál es esta comunicación hacia el servidor web, ¿sí? Desde el cliente, y empezar pues a analizar si esa
comunicación es segura o no. Y entonces ahí es donde entra el componente de seguridad. El servidor proxy pues puede empezar a analizar ciertos dominios o ciertos sitios, ¿sí? A los cuales pues el cliente no debería acceder. Y aunque el cliente haga el intento, aunque se obtenga de pronto una dirección del DNS y se envíe la consulta al servidor de la página web, pues de pronto es una página que por seguridad pues no se debería acceder y está bloqueada en el proxy. Entonces, a la hora de ir a recibir esa información ya de la página, pues el proxy me va a decir que efectivamente hay un bloqueo a esa página. Y pues de pronto es una página que no se debería acceder a la empresa. Eh, Casi siempre pues se ven en escenarios que se necesita ese tipo de seguridad del acceso a la información, ¿sí? Y eso pues es bastante importante a la hora de cargar toda esa información y hacer muchísimas peticiones de una empresa y de muchos clientes dentro de la empresa hacia Internet. Cualquiera pues puede consultar una página a través de la red empresarial, eh, pero si es un sitio que no se debería acceder por algún motivo, ¿sí? Pues ese servidor proxy también es el que se va a encargar de hacer ese bloqueo. ¿Listo? De tratar de controlar pues esa carga de páginas web o de movimiento de información a través de páginas que no son seguras. ¿Listo? Entonces, por eso es que ese servidor proxy pues también a veces es importante dentro de las empresas. Hay ciertos sitios donde se ve más, hay otros sitios que se ve menos, pero eh, digamos que donde usted no lo ve necesariamente es en su casa y pues usted puede consultar en la página que usted quiera, ¿sí? Aunque pues siempre hay una serie de controles en los ISP, ¿no? Nosotros no lo vemos, pero ellos también tienen unos controles de seguridad a la hora de cargar páginas y a la hora de suministrar información. Porque sabemos que a nivel mundial pues hay muchos sitios y muchas páginas web que no solo pues son páginas web con información, sino que también pues son inseguras y nos pueden generar algún ataque o un envío de información que no es segura, como por ejemplo un virus. Entonces esos servidores proxy pues de esa empresa ISP y esas medidas de seguridad eh, que se utilizan en los equipos del proveedor de servicio pues evitan también que me llegue esa información muchas veces. Y por eso pues ustedes van a ver pues también escenarios de información que nos dicen esa página no es segura, que si está seguro de ingresar. Bueno, las ISP también nos pueden bloquear y nos pueden enviar un mensaje diciendo que esa página pues no se puede consultar. Y bueno, eso son parte del trabajo que también tiene que realizar. Pero el servidor proxy pues es también bastante importante de las empresas, sobre todo por la cantidad de solicitudes que se hace a través de Internet. Entonces él también tiene que administrar esa parte de las solicitudes que se hagan hacia páginas web externas de la empresa. Entonces ahí también es muy importante ese escenario. Internamente dentro de las empresas también hay unos servidores que se llaman servidores de autenticación. Autenticación es cuando yo, por ejemplo, envío al servidor de Outlook o al de Gmail, escribo mi usuario, ¿sí? Y escribo mi contraseña. Entonces tiene que haber un servidor que efectivamente empiece a mirar si esa cuenta existe, ¿sí? Si esa contraseña pues es la correcta para esa cuenta, ¿sí? Y si es la correcta y si esa cuenta existe, entonces me va a permitir en algún momento pues validar esa información y autorizarme a acceder al servidor de correo. Entonces este sería como un pasito antes de entrar al servidor de correo, este servidor de autenticación. Bueno, y no solo para el correo, se puede utilizar para otros servicios, ¿no? Internamente dentro de las empresas también puede haber un servidor de autenticación para que él verifique pues las credenciales, digámoslo así. Las credenciales en este caso sería, por ejemplo, su usuario y su contraseña. Y ese usuario y su contraseña, pues si son los correctos, pues el servidor de autenticación pues haría el trabajo de permitirle ingresar a otros sitios, ¿sí? Por ejemplo, podría ser a un servidor de archivos, ¿sí? O podría ser de pronto a un servidor que contiene una aplicación, a un servidor eh, de la empresa, y esa aplicación pues es propia de la empresa y usted la puede consultar pues si le validan esta parte de autenticación. Entonces, esto es como una manera de control ese servidor de autenticación.
que efectivamente también puede existir. Entonces es importante pues que haya esa verificación antes de, digo, si no pues cualquiera entraría a nuestro correo y con simplemente saber la dirección y tratar de ingresar pues podría consultar nuestros correos, por ejemplo. Y dentro de las empresas se podría acceder pues a muchos otros sitios sin necesidad de que alguien la autenticara. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones de esos servidores. Ingeniero, yo tengo una pregunta, pero de la guía. Cuénteme. Que lo que pasa es que hay un punto donde dice que es un cuadro donde dice que relacione cada cosa con su término, Mm, pero, sí, al principio. pero solo hay, eh, ahí, ese cuadro, Sí. pero hay 12 términos y solo hay 11 términos y solo hay 12 para colocar. O sea, hace Ya falta los uno. cuento. Ya los cuento. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y sí, señor. En esa guía solo Faltaría hay la 11. L. Sí, entonces ahí no sé. Nos tocaría determinar cuál es de todas estas preguntas y miramos cuál es. Entonces me toca verificar eso también. Lo miramos. Pero pues se puede Ok. hacer por descarte, ¿no? Y la última respuesta pues le damos un término. Por Creo ejemplo, que digamos que fuera esta y usted le da el término. ¿Sí? Mm, Podría ok. ser. Mientras que lo encontramos. Porque si no me toca Es que, resolver este punto primero para encontrarlo. O ya lo encontró. no, sí, pues es que queda un campo vacío de la tabla que toca rellenar. Queda un campo vacío. De esa encontré como tablita que está tal. aquí. Sí. Pues están los dos espacios, están las 12 definiciones. Lo que hace falta es el término. Por eso les decía, es más, Exacto. se puede colocar el término. ¿Sí? De acuerdo a esa Ok. definición. Listo. Sería más fácil. Pienso yo. Sí. Bueno, eso también, eso sí no había tenido en cuenta ese pequeño detalle, pero muchas gracias por contarnos. Bueno, en este caso entonces tratemos de colocar el término que sea. Sí, lo podemos Ingrid, completar aquí. qué pena interrumpirlo, ahí hay otro detalle ahí con ¿Cuál? respecto. La acá dice, una página web de un grupo de personas puede crear y editar. Miren el Ujú. numeral diles de las preguntas. Esas son como las asociaciones y pues obviamente la letra con la que asocia usted pues la terminología, ¿sí? Pero miren las opciones y verá que la 10 es la misma. Ah, véala aquí. Sí, señor. Aquí hay Entonces no un sé si 10 hay una y un falla ahí en término. el... Ujú. Bueno, digamos que Entonces no esos dos sé si ese es el error. de esos dos sí se descartarían entre ellos. Ujú. Esto lo debieron haber colocado como no sé, como un ejemplo. ¿Sí? Estos dos, Es como que si fuera inclusive un en los ejemplo. ejemplos, sí, en los ejemplos también hay diferencia. Digamos que si usted sube, por ejemplo, el uno dice su definición y el término, pues dice también la definición, pues de lo que, en este caso, pues de lo que se asocia. Sí Y es ya, por este. ejemplo, tolerancia a fallas, correcto. Entonces, de las herramientas de colaboración sí es diferente como no en esta opción del 10 y la K, que sí son iguales. Bueno, listo. Sí, ahí toca contarle al que hizo esa guía que tiene esos errores ahí. Entonces, y el error 11 ¿no? Aquí debería haber una respuesta adicional para tenerlo en cuenta. Listos. Bueno, muchas gracias por esa, esa aclaración. Listo. Si encuentran otra, pues no se les olvide también contarle también a todos, a sus compañeros. ¿Listo? Venga a ver quién hizo esta guía. La hizo Paul. Bueno, toca mirar a ver esa guía. A ver si la corrige. Listos. Sí, así cuando encuentren alguna falla en la guía, pues eh, me cuentan y yo le cuento a la persona que creó la guía que le haga esa modificación. ¿Listos? Así como nos pasó con el foro, y que ese, pues me di cuenta yo y le cambié las preguntas.
aquí en estas partes no lo había revisado. Pero bueno, gracias, muy amables a todos por esas aclaraciones. Si hay alguna otra, me cuenta. Bueno, en este caso sí podemos colocar la respuesta que nos haga falta, ¿no? El término. En este caso sería un término. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, aclaración? No problema. Profe, Cuénteme. profe, usted digamos sobre la información del foro, sobre las preguntas del foro, ¿nunca aparecieron ahí en la plataforma de territorio? Sí, ya subí al foro. Ahí lo pueden consultar. Es el Ah, foro pero de la hasta hoy lo guía 3, subió. ¿no? Pero hasta hoy lo subió. Sí, que hace un rato lo subí. Ah, listo, sí, porque yo estaba mirando esa mañana, esa tardecita, por ahí el tipo 2 de la tarde y no había Sí, foro. ahí todavía no. ¿Listos? Pero Ah, listo, ya vale. está en el foro de la guía 3. Bueno, El bueno, enlace de la gracias. guía 3 todavía no está. ¿Listo? Pero no se Vale. preocupen que igual yo se los coloco. Bueno, listo. Eso en cuanto a servidores como equipos em, especiales dentro de esta infraestructura, pues por supuesto hay más trabajos dentro de los servicios de la red, pero pues, ahorita no vamos a profundizar mucho en eso. Em, pero pues sí hay servidores en ese caso que pueden ser individuales y pueden cumplir pues unos trabajos bastante especiales, ¿sí? Para que los tengan presentes. Dentro de todos esos equipos de infraestructura que nosotros encontramos, eh, también pues encontramos unos dispositivos diferentes a los PC, que también son clientes, que si lo hablamos por el lado de las redes o de la infraestructura de red, pues son host. Recuerden que ese nombre pues es bastante general, y son pues los dispositivos móviles. Entonces, esa es una variación eh, de los equipos que podemos encontrar. Por supuesto, basados en esa característica de movilidad, ¿no? La idea es que todos esos dispositivos que en algún momento se puedan tener dentro de la empresa, pues tengan esa característica de movilidad y que no queden pues fijos en un solo sitio por sus características de hardware. Entonces en estos equipos móviles pues digamos que la capacidad de desplazar el equipo mm, junto con el cliente, con el usuario por supuesto se puede desplazar y se puede mover y puede llevarse su equipo, pues hace que estos equipos también sean especiales. Eh, no es que diferencien mucho de la función que deben cumplir todos los equipos que nosotros manejamos, ¿sí? Como clientes, eh, pero pues esta ventaja de movilidad pues es bastante importante. Eso hace que en algún momento estos equipos fuera de la movilidad, como estos equipos portátiles, pues también tengan una característica de conexión distinta, que mis conexiones pues no requieran necesariamente de algo que me fije en un sitio como un cable, y empezamos pues a utilizar pues esas conexiones inalámbricas de las que habíamos hablado anteriormente. Esas tecnologías de conexión inalámbricas pues son mucho más frecuentes en esos dispositivos móviles, los cuales pues va a evitar que efectivamente pues yo tenga que estar de pronto con un cable muy largo desplazándome, pero igual sin poder retirarme de ese cable. Entonces voy a perder esa movilidad que estoy requiriendo, ¿sí? Los teléfonos inteligentes, pues por supuesto no estamos eh, tampoco retenidos por algún cable, por alguna que nos tenga que facilitar una conexión. También tienen conexiones inalámbricas. eh, y estos dos dispositivos, pues en algún momento tienen software que les permite administrar todo lo que tienen internamente. En este caso, pues todas esas funciones que se pueden tener eh, dentro de ellas, pues, o dentro de su hardware, también vamos a encontrar unos elementos como las baterías, y esas baterías pues son los que me van a permitir retirarme del flujo de energía de las tomas corrientes eh, durante cierto tiempo, ¿no? Las baterías pues acuérdense que tienen una cierta duración y esa duración se pierde pues cuando la batería se descarga. Sin embargo, pues mientras que tengamos esa batería con la suficiente carga en nuestros dispositivos móviles, sea un teléfono inteligente o sea un portátil,
o una tablet, que también existen las tablets. En todos esos dispositivos móviles, pues también se van a poder desplazar o se lo vamos a poder tener ese factor de movilidad. Entonces, esos dispositivos, tablet, teléfonos inteligentes, los smartphones o los portátiles y en sus distintas variaciones de tecnología, eh, como dispositivos móviles, pues son bastante importantes también dentro de la infraestructura. Eso hace que la infraestructura, pues por supuesto, también deba soportar todos estos dispositivos, ¿no? Recuerden que estos son conexiones inalámbricas, ¿sí? Y esas conexiones inalámbricas, pues tienen que tener un equipo que pueda repetir esa señal e enviarla hacia otros lugares. Ya conexiones pues más cortas como estos relojes inteligentes que se pueden conectar eh, con los teléfonos inteligentes, pues ya digamos que la infraestructura ya es de conexiones más sencilla. No se necesita pues una super conexión entre esos dos dispositivos. Eh, de pronto con una infraestructura, porque estos dos dispositivos pues se pueden conectar directamente entre ellos y pueden establecer una red eh, de forma inalámbrica entre ellos dos. Y no necesitarían pues de un equipo de repetición o de un equipo que administrara esa señal entre ellos dos. Entonces también se podría establecer una conexión de esa forma. Pero en estos equipos pues es de forma un poco más sencilla la conexión. Entonces esos dispositivos pues son bastante importantes. Lo que se puede hacer ya adicionalmente con esos dispositivos pues tiene muchos usos. Por ejemplo aquí están utilizando una tablet para darle un uso adicional que es la realidad virtual o la realidad aumentada. Y pues con la cámara que tiene incorporada o con los dispositivos adicional de hardware que tiene incorporado, eh, pues esa tecnología de realidad virtual se puede aplicar más fácil, ¿sí? No es que la realidad virtual no se pueda aplicar en un PC. A un PC igual se le puede colocar una cámara, pero esa parte de la movilidad y esa parte de la realidad virtual eh, aumentada, pues es mucho más fácil con dispositivos que son eso, ¿no? Que son móviles. Entonces es más común tenerla en otros dispositivos que sean más móviles. Aunque para trabajar y para diseñar inicialmente se puede establecer todo desde un PC fijo, ¿no? La idea es también tener dispositivos que puedan grabar esa información y transmitirla a una pantalla y que se pueda aplicar pues la realidad virtual aumentada. Por eso pues sería bastante importante en dispositivos móviles, ¿listo? Y esos son otros dispositivos que efectivamente pues los vamos a encontrar eh, dentro de la infraestructura de red, ¿sí? También presentes. Por eso es que ahí en la parte de la guía inicial pues también habla de estos dispositivos. Se han vuelto más comunes utilizar estos dispositivos móviles y como les decía con uno de los términos que aparece ahí dentro de la guía y dentro de esos términos que estábamos hablando de relacionar, eh, la idea es llevar todos los dispositivos móviles que tengamos y que la empresa pues los pudiera soportar. Si dentro de las políticas de la empresa está incluido eso, ¿no? Porque tampoco es que se pueda obligar necesariamente a todas las empresas a que reciban todos los dispositivos móviles, ¿no? La política de la empresa ya es propia y si él decide que va a recibir dispositivos móviles personales, pues tendrá que tener la infraestructura necesaria, ¿listo? Sin embargo, pues existe la opción en muchas empresas para hacer ese tipo de trabajos. Otros dispositivos especiales que también menciona ahí en la guía son unos dispositivos que se llaman CCTV o que están relacionados con el circuito cerrado de televisión, que esa es la guía, que esas son las siglas de ese sistema, circuito cerrado de televisión. Eh, Parte de la infraestructura que nosotros tenemos, recuerde que hay una palabrita que se llama convergencia. La idea es que esa tecnología que nosotros tenemos, que esa infraestructura que nosotros tenemos, pues también me permita colocar muchos sistemas diferentes, bueno, que parecen diferentes. En este caso, pues la seguridad y los circuitos cerrados de televisión dentro de las empresas
pues son una de las cosas que nosotros podemos adicionar dentro de la infraestructura, ¿no? Entonces, por eso es que también pues mencionan estos sistemas que son bastante especiales. ¿Cómo es básicamente un sistema de estos? ¿O cómo podríamos mirar un sistema de estos de CCTV? Por ejemplo, verlo por el lado de, ya cambiamos el color por aquí, por el lado de los dispositivos que tiene. Dispositivos finales, en este caso dispositivos que van a capturar video, y esos son las cámaras. Por ejemplo, aquí en este caso hay una serie de cámaras que se utilizan en la parte exterior de las empresas. Estas cámaras que son como unos tubos, son las famosas cámaras tipo bala, pues que tienen un ángulo, digámoslo así, un poquito restringido a la dirección en que está apuntada la cámara. Otras, pues como estos que se llaman los domos PTZ, tienen más movilidad, ¿no? Entonces, estas cámaras se pueden girar. Por supuesto, pues el rango de cobertura del lente que tienen, pues va a ser mucho más amplio. Entonces, por ejemplo, eso se puede tener en exteriores dentro de las empresas. También en interiores, pues también existen los mismos sistemas, cámaras. Yo puedo colocar también cámaras dentro de las empresas. Y la infraestructura, por supuesto, me tiene que soportar la conexión de esas cámaras. Puede ser que las cámaras también tengan un sistema inalámbrico. Entonces, por supuesto, mi conexión en algún momento pues es de forma inalámbrica, ¿sí? Entre la cámara y el resto de mi infraestructura. eh, pero pues mi infraestructura tiene que recibir esa conexión inalámbrica, ¿no? Entonces por aquí puede haber, por ejemplo, un dispositivo que se llama un access point, ¿listo? Y ese access point pues puede estar conectando las cámaras de forma inalámbrica, por ejemplo, o un router inalámbrico como el que tenemos en la casa. Entonces ahí a través de esos dispositivos y la cámara, si soporta esa tecnología inalámbrica, pues podemos conectar, por ejemplo, las cámaras, ¿sí? Que son dispositivos de CCTV. Si no, pues cables, se pueden manejar cables, ¿sí? Y esos cables pues también tendrán que ir a la infraestructura. Puede ser que vayan directamente a la infraestructura porque son tecnologías que son compatibles con nuestra infraestructura, ¿sí? Y utilizamos el mismo cable, ¿sí? Para esa conexión, o a través de otros dispositivos. Entonces, la conexión que también se puede realizar por cable, primero pues tenga que llegar a un dispositivo adicional. Entonces ahí es donde aparecen unos dispositivos que se llaman los DVR, que básicamente pues son grabadores de video. Mm, y esa grabación de video pues casi siempre parte de una cámara que es de tipo analógica. Entonces las señales analógicas eh, son algo así como las señales que estábamos viendo en electricidad, que son como alternas, ¿sí? Tienen muchos parámetros que pueden variar, muchos parámetros, muchas mediciones dentro de esa señal, muchas, eh, digamos, lecturas que se pueden dar a una señal, ¿sí? Eh, Cuando vimos los videos de electrónica, ahí también nos hablaban de la parte análoga y la parte digital. Y estos valores pues los relacionaban que se podían tomar, por ejemplo, valores enteros con decimales, ¿sí? Entonces esos valores que en algún momento pueden ser tantos, pues están relacionados a esos sistemas de señales analógicas. Un poquito más, bueno, no tan variado, pues serían las señales digitales. La cuestión es que inicialmente las cámaras pues van a recibir una señal análoga, la van a transmitir al DVR, y el que va a cambiar la señal a digital pues es ese dispositivo de video, ¿sí? Él es el que va a hacer el cambio. Entonces la señal, digamos, entra analógica, y el DVR lo que hace es la conversión a digital, ¿sí? Y él pues por supuesto almacena las grabaciones que envíe la cámara. En otros sistemas pues que no son análogos, sino que son digitales. Entonces las cámaras, pues básicamente la señal que me va a enviar
la cámara va a ser una señal digital, ¿sí? Y esa señal digital pues se va a enviar a un, sí, digamos que a un servidor de almacenamiento, ¿sí? De esa señal digital, ¿sí? Y ahí sí ya le cambia el nombre un poquito, eh, ya no es ese convertidor a digital, sino que la señal pues ya la recibe digital, ¿sí? Y a través de la red pues ya existen los famosos NBR, y esos NBR lo que reciben son señales digitales, ¿sí? También hacen muchas de las cosas que hacen el DBR, sino todas, pero ya el tratamiento pues no es con señales análogas, son con señales digitales. Y por supuesto pues las cámaras tienen que eh, enviar esas señales digitales. ¿Esto podría ser un servidor? Bueno, sí, es un servidor y por supuesto va a tener una forma de conectar hacia la red eh, o hacia la infraestructura que nosotros tenemos de red, y efectivamente pues también puede haber clientes que puedan consultar al servidor, ¿sí? Toda esa información que se está almacenando ahí, así como puede haber un cliente pues que también pueda consultar información directamente a los DBR. Entonces esos equipos tienen que estar dentro de la infraestructura, tener en cuenta esa parte de, que ahora pues es común encontrar pues muchos sistemas de CCTV dentro de nuestra infraestructura, no solo las impresoras, no solo los servidores, sino que adicionalmente pues también podemos tener, por ejemplo, cámaras, ¿sí? Y otros muchos dispositivos que también se pueden tener. Acuérdense que el IoT hace que la cantidad de productos que se puedan conectar a las infraestructuras pues es bastante amplia y cada vez pues puede ser más amplia, sino que este pues es muy común tenerlo dentro de las empresas. Eh, Acuérdense que dentro del IoT podemos conectar hasta, eh, no sé, hasta un sensor de humo, ¿sí? Y ese sensor de humo, pues, también puede estar conectado y puede enviar información a través de la infraestructura. Entonces, ese es también uno de los sistemas que se pueden tener en cuenta. Por aquí, a ver si yo ya saqué esta imagen aparte. Eh, Bueno, miremos aquí aparte un momento esta imagen. Esta imagen es de un DVR, ¿sí? Eh, Aunque no dice cuál es, pero básicamente nos está mostrando pues las conexiones. Nos está diciendo que ese DVR pues tiene una serie de conexiones. eh, Son estas que aparecen aquí. Esas conexiones son de tipo análogo. Aquí es donde viene un cable eh, que se llama un cable coaxial. Y ese cable coaxial pues es el que va directamente, por ejemplo, a las cámaras, ¿sí? Entonces, dependiendo de la cantidad de entradas que tenga ahí, pues se podrán conectar esos dispositivos, ¿no? Por ejemplo, aquí están las cámaras PTZ, las que van en la parte exterior, ¿sí? Bueno, en general, pues la cantidad de conexiones, eso me va a determinar cuántas cámaras puede soportar al mismo tiempo el DVR. Y como esto es un dispositivo que se va a conectar hacia la red, pues tiene que tener una conexión, ¿sí? Que en algún momento pues vaya a permitir que este dispositivo se pueda conectar a la red. Y ahí sí ya la podemos conectar a la red empresarial. Por eso es que aquí eh, pues habla de network, que es la red, ¿sí? Y por supuesto si a través de esa red empresarial yo tengo algún servicio que me permita conectar dispositivos como el móvil, ¿sí? Como cliente, pues podría consultar las cámaras a través de ese móvil, ¿sí? A través de mi infraestructura de red, a través de este puerto del DVR, y pues el DVR me va a mostrar las grabaciones pues, o lo que está en ese momento grabando en tiempo real las cámaras que están conectadas a él. Entonces esa es parte de los dispositivos que en algún momento lo podemos conectar a nuestra infraestructura. Si no lo vamos a conectar a la infraestructura, pues se puede crear una infraestructura propia, pero pues ahí perderíamos esa convergencia y perderíamos esa función que debe cumplir una infraestructura cuando es convergente, de recibir pues todos estos dispositivos en algún momento, ¿sí? y, y que pues la infraestructura permita eh, soportar todos estos dispositivos, ¿sí?
Entonces, este es un ejemplo de un DVR y pues de lo que conecta. ¿Cómo estaría? Por aquí había una imagen de, eh, pues de una gráfica de cómo sería una infraestructura también con cámaras. Eh, Aquí estarían nuestras cámaras en esta parte conectadas. Todo esto que está aquí con esta línea gris que aparece aquí, pues es la infraestructura de la red de la empresa. Por aquí están los equipos de trabajo, eh, bueno, otros equipos intermedios, router, etcétera, etcétera. Y la idea es pues que todo está eh, dentro de nuestra infraestructura. Por supuesto, como bueno, estas cámaras parece que son digitales, entonces están nuestros NVR, que son estos de color azul, recibiendo pues todas las conexiones de las cámaras y grabando toda la información. Y ahí pues estamos almacenando todas las grabaciones de esas cámaras. Fuera de nuestros servidores que en algún momento podemos tener, mire, por aquí hay un servidor, ¿sí? Por aquí hay más estaciones de trabajo y podríamos inclusive recibirlo de sitios remotos como sedes, por ejemplo, de empresas. Entonces, por ejemplo, esto que está aquí, eh, pues es una sede de la empresa. Por aquí está otra sede y esta infraestructura que está aquí, donde está nuestro servidor principal y donde no está nuestro CNVR, ¿sí? Pues es otra sede. Entonces, a través de una conexión de internet, pues estamos conectando esas cámaras a unos CNVR que están en otro lado, ¿sí? Y esas son conexiones pues que nos permiten hacer las infraestructuras. Que nosotros pues podamos tener en un sitio los CNVR, por ejemplo en la oficina principal, y a tener acceso y estar grabando eh, las cámaras de otras sedes. Entonces remotamente pues podemos también hacer que nuestra infraestructura pues nos permita esas conexiones. ¿Listo? Pues no son tan fáciles pero a medida con el tiempo pues uno va aprendiendo cada vez más cositas de estas conexiones y sí se le va haciendo pues un poquito más fácil. Bueno, entonces esa es parte de la infraestructura que nosotros tenemos y de los dispositivos que en algún momento se pueden conectar a nuestra infraestructura. Eh, Unos bastante especiales, los servidores, por ejemplo, otros que son comunes en cantidad, como los dispositivos móviles, y otros pues especiales como estas cámaras de CCTV, que son pues también parte de la infraestructura. Que en algún momento, como les decía, pues no se podía pensar que todos estos dispositivos pues fueran parte de una sola infraestructura, sino que pues tenían su propia infraestructura aparte. ¿Listo? Pero pues la idea es que sí pasen a ser parte de una infraestructura en común, que sería en este caso la empresa. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones sobre esto que hemos visto. No, señor. Bueno, listos. Yo creo que aquí ya cubrimos el tema a rasgos generales, no tan profundo, pero pues esta es la parte introductoria a infraestructura. Ya aquí ustedes hacen unas investigaciones adicionales. ¿No? Y pues el taller, ¿listo? Que está también pendiente, creo que aquí no lo he abierto. Miramos un momento. El taller que tiene pues también unos puntos, una evidencia que es básicamente como una creación de un juego, como un crucigrama. No me acuerdo, esto es una sopa de letras que toca hacer. Aquí está la herramienta que nos permite hacer eso. Esta que dice EduCima. Y pues está la opción de generador de crucigramas o una sopa de letras. Por aquí hay otras opciones adicionales que se pueden también tener. Y esta, que es la que les había dicho que está en grupo también. ¿Listos? Bueno, entonces voy a dejar de grabar un momento acá.